Gloria al Señor Jesús. Amén. ¿Encontraron el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8? Bueno, entonces, hermanos, vamos a darle lectura a la palabra del Señor Jesucristo. Pero vosotros, ¿qué dicen mis hermanos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Qué más dice? Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Una alabanza al Señor. Tenga la valía de hermanos de sentarse en esta hora. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos testigos hay de la presencia del Señor, del Espíritu Santo? Amén. Usted sabe que la palabra testigo se llega a asociar con aquella persona que de alguna manera ha presenciado, ha visto algo de manera visual, o tal vez que haya escuchado algo o algún acontecimiento. Entonces a aquella persona se le considera, según el derecho romano, testigo. Por eso que en los juicios, mis hermanos, en los juicios que hay ante el juzgado, siempre se le demanda o se le exige que tenga un testigo. Es más, cuando se hace un trámite, por ejemplo, para derecho propietario de la persona, entonces si lo hace por vía de usucapión, entonces aquella persona, el juzgado, le demanda 5 testigos. 5 testigos. ¿Por qué? En un momento yo me pregunté, ¿y por qué tanto? ¿Por qué no 3? Me dijo. Y me dijo el juzgado, pasa que de los 5 puede que le fallen 2, me dijo. Entonces tiene 3 testigos todavía, que pueden acreditar que verdaderamente usted es el propietario o que se ha asentado en dicho mueble. Entonces siempre se presencia lo que es testigo. El testigo, mi hermano, tiene un peso, un valor en las leyes terrenales, tiene un valor muy fundamental. Y la palabra del Señor dice: pero vosotros me seréis testigos. Entonces yo le pregunto algo, nosotros como testigos, ¿será que tenemos peso en la sociedad? ¿Será que tenemos un valor en la sociedad? ¿Será que esto, mi hermano, es algo que realmente nos empuja a cada uno de nosotros para que podamos nosotros encaminarnos mejor en la cosa del Señor? Porque la palabra del Señor lo dice y lo llega a explicar de esa manera. Y me agrada, mi hermano, cuando dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí viene: y me seréis testigo. ¿Cuándo se es testigo, mi hermano, de las cosas de Dios? Porque, mire, yo le puedo decir en esta noche, o yo le puedo preguntar: ¿cuántos quieren ser testigos? Y puede que más de uno me diga: yo quiero ser un testigo de ese poder del Espíritu Santo. Es más, hasta quizás nos pudiéramos atrever a preguntarles, ¿no? ¿Cuántos quisieran ser testigos, mis hermanos, del poder del Espíritu Santo? Hay unos cuantos, y lo demás, esto está grave. ¿Cuántos quisieran ser testigos del poder del Espíritu Santo? Ahora, ¿qué es ser testigo, mis hermanos? Porque necesitamos saber lo que es ser testigo. Se dice que la palabra testigo también se le traduce como mártir. Ese es ser un testigo. Se le asocia, dice, como ser un mártir. La palabra griega de mártir o marto, de donde proviene la voz castellana mártir, dice
uno que da testimonio, dice, mediante la muerte. Ahora, ¿quiere seguir siendo testigo, hermano? Porque necesitamos... Mire, si usted se da cuenta, la vida de los apóstoles, cuando analizamos cada situación y cada vida de ellos, ¿ellos fueron verdaderos testigos o no? Amén. ¿Y cómo fueron verdaderos testigos ellos? Con la muerte. ¿Me dejo entender? Porque, mire, ¿por qué? Porque ellos estaban defendiendo algo que era verdadero. Porque ellos estaban defendiendo algo que era, mi hermano, sincero. Era algo único. Porque tenía una esencia tan grande y ellos lo defendieron hasta la muerte. Entonces el detalle es, ¿qué pasó, por ejemplo, con Juan? Y dice la palabra que a Juan lo llevaron a la isla de Patmos. Y estaba allá, mi hermano, en aquella cárcel, porque era una isla que tenía una cárcel, porque no había para dónde escaparse, si no tenía que ser en embarcación. Y la isla de Patmos estaba, mi hermano, a una distancia considerable del lugar o el pueblo más cercano, que era el de Éfeso. Estaba un poco más, era el más cercano, pero tenía kilómetros de distancia. No era tan cercano. Según mi hermano, la historia se dice que Juan fue llevado a aquella isla y que él murió probablemente en el año 90 o 95 después de Cristo. Pero también la historia dice que Juan, mis hermanos, le llevaron a una caldera y allá lo lanzaron a Juan, pero entonces él, mi hermano, no le importó a dónde le tenían que lanzar. Es más, él estaba dispuesto con su muerte para poder seguir testificando de todo lo que recibieron era verdad. Yo les digo algo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él dijo fue verdad, mis hermanos, ¿o no? Y fue netamente verdad. Entonces, la gente dice, o los historiadores dicen, ¿Jesús era loco? La pregunta. O lunático. O Jesús era mentiroso, y la otra pregunta. Y entonces allí viene el detalle. Si Jesús fuera un lunático, entonces la gente le seguía a un loco, cosa que eso no es verdad. Porque la gente no le seguía a un loco, mis hermanos, porque Jesús no era loco. Jesús era, mi hermano, un hombre realmente derecho y hecho, y lo que él decía era verdad. La gente no seguía a ningún loco. La gente seguía a un personaje que lo que él enseñaba con sus obras era verdad, mis hermanos. La gente le seguía de esa manera, porque no era loco. Ahora, hay quienes dicen, entonces si Jesús no era loco, entonces ¿qué era? Entonces era un mentiroso. Porque eso es lo que dicen, mi hermano, algunos historiadores. Si Jesús no es loco, entonces es un mentiroso. Y allí viene el detalle. ¿Usted cree que Jesús es mentiroso, hermano? ¿Usted cree que Jesús fue una persona que enseñaba netamente una mentira? No. Jesús no era un mentiroso. Porque si Jesús fuese un mentiroso, entonces todo lo que Jesús ha enseñado fuese mentira. Pero sabemos que no es mentira. Sabemos, hermano, que no es mentira. ¿Usted cree, hermano, si usted está sentado en este lugar, usted cree que está siguiendo, mi hermano, a un predicador mentiroso? ¿A alguien que enseñó mentira? ¿Usted está siguiendo a esa persona? No. Entonces, si Jesús no era un lunático, si Jesús no era un mentiroso, entonces ¿qué era Jesús para el hombre? Si no era loco y mentiroso, entonces ¿qué era Jesús para el hombre? Entonces ahí viene el detalle y la definición, mis hermanos. Si Jesús no era ninguno de estos dos, entonces Jesús era el verdadero Dios y la vida eterna. Y la gente le seguía, mi hermano, a aquel que no era mentiroso ni loco, sino la gente le seguía a aquel que era verdaderamente Dios
y Dios manifestado en carne. Por eso Juan dice, estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, mis hermanos? Ahora, ¿usted está dispuesto a dar su vida por este verdadero Dios? ¿Usted está dispuesto a ser un verdadero testigo de mi hermano? Mire, cuando hablamos en cuestión al derecho, el testigo, vuelvo a lo que yo le decía a un principio, el testigo juega un rol muy importante, mi hermano, en la sociedad, ¿o no juega? Y usted se da cuenta que juega un rol muy importante en la sociedad. Muchos intentan matar al testigo. Cuando lo mataron, mi hermano, al presidente, por ejemplo, americano, John Kennedy, entonces, porque había un personaje que, según la historia, dice que fue mandado o instruido por un grupo que era comunista. Y que ellos, mi hermano, lo habían preparado y lo habían llevado allá, lo habían instruido para que pudiesen matar al presidente americano. Entonces él se preparó, mi hermano, e hizo unas cosas. Y cuando tuvo la oportunidad, llegó a asesinarle. Obviamente que hubo algunos tiros que él hizo, pero que esos eran algunos tiros fallidos. Pero luego mi hermano le dio unos tiros al presidente Kennedy y lo llegó a asesinar. Si no me equivoco, media hora o una hora después que llegó al hospital, dicho presidente murió. Según la historia dice que Kennedy había solamente un espacio muy reducido donde era blanco de todo. Era en ese espacio reducido. Pero ahí viene el detalle, cuando él mata, entonces nadie sabía, y entonces hubo un testigo. Hubo un testigo. Y la gente, mi hermano, buscaba a ese testigo. ¿Para qué? Usted sabe que, mi hermano, cuando hay fama, poder, entonces el dinero corre. Y muchos testigos llegaron a morir porque lo que ellos tenían era una información muy, pero muy valiosa. Hermano, quiero decirle algo. Nosotros tenemos una información muy valiosa. Aunque le cueste decir amén, pero usted y yo tenemos una información muy, pero muy valiosa. Que si usted no la comparte, mi hermano, allí será el detalle. Somos llamados nosotros para ser testigos. Mire, la gente dice, no hay derramamiento del Espíritu Santo. Eso es lo que la gente dice. La gente dice, no hay el hablar en nuevas lenguas. ¿Eso de dónde sale? No, eso no es bíblico. Eso es lo que la gente dice. Pero usted y yo sabemos que eso es verdad. Que sí hay derramamiento del Espíritu Santo y que sí hay, mi hermano, el hablar en nuevas lenguas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿estoy hablando con algunos testigos de eso, mi hermano? ¿O no? Porque hay gente que dice, no, eso exageran, que esto, que aquello, que no, ya usted estaba muy extremo. No, mi hermano. Porque cuando yo le pregunto a usted y yo le digo, oiga, hermano, ¿y cuándo fue ese momento que Dios le derramó de su Espíritu Santo sobre su vida? Y entonces usted hace memoria y dice, ay, pastor, fue en aquel año, en el año 1900 o en el año 2000, aquel momento, un julio o un enero o un culto especial, que eso, que aquello, y usted hace memoria y dice, fue en ese momento, cuando Dios me tocó, cuando Dios me quebrantó y Dios me bajó de la nube y me puso tendido al suelo y algo sucedió en mi vida. Y en pocas palabras uno termina diciendo, esto es indescriptible, porque no la podemos llegar a describir a exactitud, mis hermanos, cómo realmente fue el acontecimiento. Pero lo que sí sabemos es que fuimos llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermano, somos testigos, mi hermano, de ese acontecimiento. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. A fuerte le decimos al Señor.
Entonces, ¿estoy hablando con puros testigos, mis hermanos? Puede que haya alguien en esta noche que todavía no sea testigo, ¿no? Pues ahí hay el caballero. Puede que haya alguien que no sea testigo. No, yo todavía no sé cómo es eso. Hermano, por eso yo le dije hace un momento, nosotros, usted y yo, tenemos una información muy, pero muy valiosa. Tenemos, mis hermanos, una información muy valiosa. La palabra del Señor nos dice, por eso, pero recibiréis poder. Y somos testigos, mi hermano, de ese mover de parte de Dios en la vida. ¿Cómo Dios hizo algo extraordinario? Lo que dice el apóstol Pablo, cosa ni ojo vio ni oído yo, pero son los que subieron a la presencia de Dios, mis hermanos. Y uno dice, yo no pensé, pero algo sucedió. Y entonces uno comienza a contar y a comentar, mis hermanos, y a pasar la información al hombre de lo que Dios fue capaz de hacer en cada una de nuestras vidas. Sabemos, mis hermanos. Pregunto yo en esta hora, ¿cuántos vieron la mano poderosa de Dios? A ver, hermano, ¿cuántos vieron la mano poderosa de Dios? ¿Usted lo vio? ¿Cómo Dios hizo, mi hermano, una obra? ¿Cómo Dios hizo un milagro? ¿Cómo Dios hizo algo extraordinario en nuestros seres queridos? Sabemos, hermano, cómo Dios hizo algo extraordinario. Y es lo que Dios quiere hacer, mis hermanos. Algo extraordinario. Aún Dios quiere hacer algo extraordinario en nuestra vida, mis hermanos. Aún hoy Dios quiere hacer algo extraordinario. Por eso yo le dije hace un momento, lo que nosotros tenemos, lo que tú tienes es algo valioso, mi hermano. Eso no te lo va a quitar nadie. Cuando venga la muerte, tú te irás con eso a la muerte. Porque tú dirás, yo recibí el Espíritu Santo y eso nadie te lo va a arrebatar, hermanos. Al menos que le haya fallado y pecado, pero te puedes renovar de la presencia del Señor. Te puedes renovar y Dios quiere renovarte para que tú sigas siendo testigo, mi hermano, del mover del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando hacemos un recuerdo, mis hermanos, de cómo Dios se manifestó, cuando hacemos un recuerdo, nos damos cuenta, hermanos, de que fue algo hermoso, fue algo extraordinario, fue algo, mi hermano. ¿Usted recuerda aquel momento? ¿Cómo Dios se manifestó, hermano? ¿Usted lo recuerda? ¿Cómo fue ese momento, hermano? ¿Usted recuerda aquel momento cómo Dios se manifestó en tu vida? ¿Usted recuerda, hermano, cómo Dios hizo, mi hermano, algo extraordinario? Usted recuerda, mi hermano, quizá no había tal vez un buen saloncito, un salón hermoso, pero había algo en aquel lugar y ese algo era, mi hermano, la presencia de Dios. Tal vez estabas ahí con problemas, tal vez estabas en una situación muy difícil. Pero yo sé algo, mi hermano, que tú, aunque estabas en esa condición, tú ibas a aquel lugar, tú ibas a la casa de Dios, tú ibas al templo de Dios, tú ibas, mi hermano, a buscarle a Dios. Y te ibas contento, y te ibas gozoso, y te ibas feliz. ¿Por qué? Porque de vuelta Dios te había escogido para que seas testigo, mis hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, dice la palabra donde hemos leído, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Allí viene el detalle, y me seréis testigos. ¿En dónde? Y entonces allí viene, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el detalle, ¿eso es verdad, mi hermano, de la vida de los apóstoles? ¿Que ellos fueron testigos en Jerusalén o no? A ver, hermano, ¿fueron testigos en Jerusalén o no? Fueron testigos en Jerusalén. ¿Fueron testigos en Judea o no? Fueron testigos en Judea. ¿Fueron testigos en Samaria? Claro, porque aún la palabra de Dios llegó a los samaritanos. Aunque ellos sabían entre judíos y samaritanos no había una relación de hermandad. Eran de la misma descendencia. Todos tenían el mismo padre. Pero algo sucedió, mi hermano, cuando el reino estaba unido.
algo sucedió. Algo sucedió. Pero aún así llegó, mi hermano, la presencia de Dios. Llegó en Jerusalén, llegó a los judíos. Porque mire, en el día de Pentecostés, ¿quiénes fueron, mis hermanos? La gente que se bautizaron fueron los judíos. 3,000 judíos que fueron bautizados. 3,000, mi hermano, judíos. Y luego llegaron, mi hermano, el mensaje llegó a los samaritanos, según Hechos. El mensaje llegó a los samaritanos, porque ya no había nada, mis hermanos. Y entonces allí viene. Y luego de llegar el mensaje a los samaritanos, el mensaje llegó a todos, mi hermano, los confines de la tierra, representado por un varón llamado Cornelio. Porque Cornelio era del gentilicio, era de mi hermano, era un gentil, era de la sociedad, era del mundo. Y aún el mensaje llegó a aquella vida. Y entonces nos damos cuenta que eso fue verdad, que fueron testigos en Jerusalén. Porque en aquel pequeño aposento, mi hermano, de la ciudad vieja de Jerusalén, estaban ellos esperando la promesa. Cuando el Señor le dice que se queden en ese lugar, no tardó más de 10 días, mis hermanos. Y en menos de 10 días algo comenzó a suceder, mis hermanos. La presencia de Dios comenzó a manifestarse sobre aquellos 120. Y ahí, mi hermano, algo había sucedido. Y la gente decía: ¿qué es eso? ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque a la gente le es difícil entender. Pero ya como cuando se manifestó la presencia de Dios, entonces ellos pasan a ser testigos. Y pasan a ser testigos, mi hermano. Por eso el verdadero testigo, mi hermano, sabe dar su vida por aquella verdad. El verdadero testigo. El que no es verdadero testigo, mi hermano, al primer problema, al primer acontecimiento, ese se va. Porque no es un verdadero testigo. No es un verdadero testigo. Si cuando los cristianos del primer siglo, cuando ellos fueron llevados, mi hermano, a los coliseos romanos, porque ya existían en aquellos tiempos, entonces, mi hermano, si no hubiese sido verdad, entonces ellos, y quizás algunos negaron, y algunos dijeron: sí, nosotros nos arrepentimos. No, estábamos equivocados. Nosotros estábamos equivocados. Pero no era ese el detalle, mis hermanos. No era ese el detalle. El detalle era que la verdad se tenía que confirmar con su muerte. Y eso tú debes entender. Esta verdad tú la tienes que confirmar es con tu muerte. Que cuando tú un día tengas que partir de esta vida y la muerte te visite, porque en algún momento la muerte visitará nuestra vida. La muerte nos tocará, mis hermanos. Y como le dije en esta mañana, qué hermoso sería, mi hermano, morir como Esteban, levantando las manos a lo alto, porque era testificar, porque era un verdadero testigo. Aunque las piedras le llovían al apóstol del Señor, aunque las piedras llegaban sobre su cuerpo mi hermano, y le lastimaban, y le llegaba a la cabeza, a las manos, a la espalda, pero este varón tenía que testificar, y él sabía que tenía que testificar, y es por eso que no dudó de dar su vida por el Señor. No dudó, hermano, de dar su vida por el Señor, porque él tenía que testificar. Cuando murió Pedro, mi hermano, él también tenía que testificar. Y él sabía que tenía que testificar era con su muerte, con su vida, dando su vida como una ofrenda. Ahora el detalle, si usted y yo estamos dispuestos a dar nuestra vida como una verdadera ofrenda para poder testificar que lo que hemos recibido es verdadero, mis hermanos. Por eso yo le pregunto en esta hora, lo que hemos recibido, lo que tú recibiste, ¿es verdadero, hermanos? Por esta verdad, mis hermanos, por esta verdad, seguimos para adelante. No por otra verdad,
no por otra verdad, por esta verdad. Seguimos adelante, hermano. Quizás con las llagas en el cuerpo, pero seguimos para adelante. Atribulados, mis hermanos, pero sabemos que tenemos que seguir para adelante. Angustiados, afligidos, pero sabemos que tenemos que testificar y seguimos para adelante. Seguimos para adelante. Seguimos, hermanos. Yo sigo para adelante. ¿Cuántas veces quizás nos tocó pasar momentos difíciles? ¿Cuántas veces quizás te tocó pasar momentos difíciles? Pero tú, como tienes que testificar, hemos aprendido a seguir para adelante. Y seguiremos para adelante, hermanos. Qué hermoso es cuando el apóstol Pablo dice: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor del Señor. En otras palabras, este varón estaba diciendo: nada me va a dejar de testificar. Aunque me venga la muerte, seguiré testificando. Usted conoce, mi hermano, bien sabe la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres jóvenes judíos. Cuando fueron llevados, mi hermano, a Babilonia, y ellos tenían que testificar con su vida. Al son del tamboril y la bocina, mi hermano, todos se tenían que postrar ante una imagen que era hecho, mi hermano, o el rey mandó a hacer, pero estos jóvenes se mantuvieron, mis hermanos, firmes. Quiero decirte que debes mantenerte firme. Mantente firme, hermano. Aunque vengan situaciones complejas a tu vida, pero tú mantente firme. Resiste las aflicciones. Soporta las pruebas. Y cuando hayas soportado todo eso, dice que vendrán de parte del Señor, mi hermano, una bendición para tu vida. Pero soporta la aflicción. Soporta, hermano. Entonces dice que cuando ya comenzaron a tocar el tamboril, las bocinas, estos jóvenes se mantuvieron firmes. Y se dieron cuenta. Claro que la gente se da cuenta. Claro que la sociedad se da cuenta, hermano. Que dice: allá hay un testigo, el enemigo se da cuenta, allá hay un testigo, a ese testigo hay que bajarle, a ese testigo hay que matarle, a ese testigo hay que quitarle la vida, a ese testigo hay que hacerle cambiar de opinión, a ese testigo algo tenemos que hacer, dice el enemigo. Pero usted y yo sabemos, mis hermanos, que aunque el enemigo haga muchas cosas, nada nos podrá hacer desistir de nuestra firmeza, porque estamos dispuestos a dar nuestra vida. ¿Cuántos, mis hermanos, están dispuestos a dar su vida por el Señor? ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida por el Señor? Los primeros cristianos, los apóstoles, estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. Estaban dispuestos. No había muchos recursos. Los recursos que ellos tenían eran muy bajos, hermanos. Tanto era el amor por ser testigo del Señor, que aquel que tenía una casita decía: no importa, no importa. Voy a vender mi casita, vengan apóstoles, les voy a dar una ofrenda para que ustedes se vayan lejos y sigan allá siendo testigos. Y ustedes donde vayan sigan siendo testigos, llevando el mensaje del Señor. Porque dice la palabra que ellos vendían sus casas. Mi hermano lo vendía y lo daba, mi hermano, lo invertían en la obra del Señor. Porque había algo grande y era ser testigo, mi hermano, del poder de lo alto.
Pero a veces las cosas han cambiado y ahora no, uno ni siquiera quiere ser testigo. No, es que mi auto se va a acabar. Es que no, mi calzado. Es que esto me encuentro así. No, es que lo otro. Es que no tengo trabajo. Es que lo otro. Pero allá, mi hermano, en situaciones bien precarias, ellos lo daban todo por ser testigos, mi hermano, del Señor Jesucristo. Y usted y yo estamos, mi hermano, llamados a ser testigos del Señor Jesús. Siempre lo digo, mi hermano, cuando uno estaba en el primer amor, ¿cómo venías a la iglesia? ¿Cómo buscabas al Señor? ¿Cómo buscabas? ¿Te detenía algo? ¿Algo te detenía? Tú ibas a la iglesia y algo te esperaba en el hogar, pero tú ibas, mis hermanos, a la iglesia aún a alabarle al Señor. Ibas a la iglesia a exaltarle al Señor, aunque sabía que te esperaba algo en el hogar, pero tú ibas a alabarle, a exaltarle al Señor, ibas a glorificarle a tu Señor, ibas a exaltarle a Él, hermano. Y quizás llegabas a casa y algo sucedía y no interesaba lo que sucedía, hermano, porque uno era un verdadero testigo. Por eso yo le digo, hermano, tú eres un testigo de parte del Señor. Y testigo es aquel que es fiel, hermano. Y ese testigo lo demuestra, mi hermano, con firmeza. Ese testigo lo demuestra, mi hermano, con una firmeza contundente, con una firmeza tan estable, porque tiene una certeza y sabe que le espera algo grandioso. ¿Cuántos creen que nos espera algo grandioso, hermano? ¿Cuántos saben que nos espera algo grandioso? ¿Somos testigos, hermanos, o no? ¿Te consideras un testigo? ¿O no te consideras? Hermano, ¿te consideras un testigo? ¿Cuántos se consideran un testigo, hermanos? Somos testigos. Y tal vez ahí, a veces entra la duda. A veces entra la duda. A veces viene el enemigo con todos sus dardos a querernos borrar del mapa, porque sabe que lo que tenemos es algo valioso. Pero aunque venga, mi hermano, el enemigo con todos sus dardos, mantente firme. Mantente firme, hermano. No permitas que el enemigo te borre del mapa. No cometas el error que muchos cometieron. Muchos hace un tiempo pasado eran testigos, mis hermanos, pero algo sucedió. Y allí viene el enemigo, ahí va, dice que era hermano, dice que hablaba en nuevas lenguas. Allá va pues el hermanito, mira, dice que le alababa a Dios y ahora mira dónde está. Ahora mira lo que hace. Ahora mira cómo se revuelca. Ahora mira cómo se embriaga. Ahora mirale por lo que él está haciendo. Y ahí viene el enemigo, mi hermano, con esos dardos. Eso no es bueno. Usted y yo sabemos que eso no es bueno. Sabemos que no es bueno. Pero hermano, un día hemos recibido el poder del Espíritu Santo. No para hacer burla de nadie. Tú no eres burla de nadie, hermano. Tú no eres burla de nadie. No te consideres burla de nadie. Tú eres un hijo de Dios, hermano. Tú eres un hijo del Dios Altísimo. Tú eres un hijo, mi hermano, de nuestro Dios Todopoderoso. Él es tu Padre. Tú no eres burla de nadie, hermano. Pero el enemigo quiere burlarse. Pero tú no eres burla de nadie. Porque sobre tu vida vino algo, mi hermano. Y sobre tu vida vino el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se derramó, mi hermano, en la vida de los apóstoles, pregunto yo, ellos comenzaron, mi hermano, a hollar
o a sacar demonios. Ellos comenzaron, mi hermano, a hollar como que serpientes, leones. Claro que sí. Aunque el enemigo venía, por eso dice en el libro de San Marcos que, y me seréis testigos, cuando habla en cuestión a testigo. Pero ahí viene el detalle, mi hermano, que estos testigos, dice que tenían que poner las manos en qué, agarrarán, dice, en sus manos serpientes y no les harán daño. Y si comienzan cosas mortíferas, no les va a hacer absolutamente, dice, nada. Porque ellos comenzaron a tener algo que no lo habían tenido hasta ese momento. Hermano, ¿cuándo fue ese momento que llegó ese algo especial de parte de Dios a tu vida? ¿Cuándo fue? Con eso, mi hermano, comenzaste tú a agarrar serpientes. Y vino por allá la primera serpiente. Pero como tú tenías el poder del Espíritu Santo, a esa serpiente, mi hermano, lo botabas, lo desechabas, porque tenías el Espíritu Santo. Pero ahora parece que las cosas han cambiado. Pero déjeme decirle algo. Dios sigue diciéndote que tú eres un testigo de Él. Eres un testigo de Dios, mis hermanos. Eres un testigo de Dios. Porque seguimos manteniéndonos firmes todavía en las cosas del Señor. ¿Sabe qué? Yo quisiera, mi hermano, y usted sabe que el enemigo vino a tu vida con todos sus dardos, ¿cierto que sí? El enemigo vino con todo, con enfermedad. El enemigo vino con quizás escasez de dinero. El enemigo vino con ciertas cosas, mis hermanos. Vino con la muerte atacando a un ser querido. Vino con todo. Pero tú te sigues manteniendo firme. Yo le pregunto algo. ¿Quieres seguir siendo testigo, hermano? ¿O has cambiado de opinión? ¿O has dicho, ya no quiero ser más testigo? Ya no. Muchos se fueron. En otras palabras, cuando hubo una multitud de 5,000 y la multitud del Señor les trató un poquito duro, y la multitud se comenzó a ir, hermanos, y solamente quedaron 12. Solamente quedaron 12. Y ahí aparece Pedro y le dice, Señor, no, siempre hay uno, mi hermano, que es un poquito más tal vez sensible. Señor, es muy dura tu palabra, ¿quién la puede resistir, Señor? Pero ahí estaba el maestro y le dice, ¿acaso vosotros también se quieren ir? Váyanse. Pero ahí Pedro entendió algo, mis hermanos, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si no eres testigo aquí, te pregunto, ¿dónde serás testigo? Serás testigo del enemigo. Y será penoso verte, mi hermano, siendo testigo del enemigo, botado allá en la esquina un día. Será penoso verte siendo testigo, mi hermano, del enemigo, quizás destruyendo o destruido tu vida matrimonial, tu vida familiar. Si no eres testigo aquí, eres testigo del enemigo. Es mejor ser testigo aquí que ser testigo allá, mis hermanos. Porque aquí realmente tú sirves y eres importante para nuestro Señor. ¿Te consideras importante para Él, hermanos? Nuestro Señor sabe que viene el enemigo. Por eso también Él ha preparado, mis hermanos, unas palabras muy hermosas. No te dejaré huérfano, vendré a ti.
Es decir, cada vez que venga el enemigo con sus dardos, yo estaré al lado tuyo para llenarte de mi presencia y puedas resistir más. Yo estaré allí a tu lado. He aquí la promesa de Dios en el Antiguo Testamento para Moisés: aquí yo estaré con vosotros. Como estuve con tu siervo Moisés, así estaré contigo. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, dijo el Señor. No te dejaré y no nos va a desamparar el Señor. Hermano, permanece siendo testigo de parte del Señor. Por eso yo le decía, la palabra testigo también se traduce mártir. Hermano, qué hermoso ser un mártir por el Señor, porque estaremos defendiendo la única verdad. No hay más verdad, hermanos, que esta. Estarás defendiendo la única verdad. Y la única verdad se resume a que hay un Dios, que hay un camino y que hay un bautismo en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por Él seguimos adelante. Por Él, mi hermano, seguimos remando. Por Él seguimos y seguiremos, mi hermano, hasta la venida de nuestro Señor. Quiero invitarte a que te puedas poner de pie y le podamos decir al Señor: Señor, a veces me es difícil, Señor, ser testigo. Pero hermano, no hay cosa más hermosa en esta vida que mantenernos siendo testigos del único Señor. Tú eres un testigo. La gente te mira. Eres un testigo en la sociedad. Eres un testigo del Señor en tu hogar, en tu casa. Eres un testigo del Señor en el colegio. Eres un testigo del Señor en la universidad. Eres un testigo del Señor en los viajes. Eres un testigo del Señor en todo lugar. Eres un testigo, hermanos. Y cuando la gente te mira y tú digas: no, yo tengo algo, soy testigo de algo importante, soy testigo del poder del Espíritu Santo, soy testigo de ese mover del Espíritu Santo, soy ese testigo que el enemigo quiere matarme, que el enemigo quiere destruirme, que el enemigo quiere verme acabado, soy ese testigo, pero sé que el enemigo no va a poder destruirme, porque mi Señor peleará por vosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Tienes que serle testigo al Señor, hermanos. Tenemos que ser testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Y los apóstoles lo demostraron, dando su vida por el Señor. Dando su vida por el Señor. Lo demostraron dando su vida por el Señor. Dando su vida por el Señor. Dando su vida por el Señor. Lo demostraron. Lo demostraron dando su vida. Lo demostraron dando su vida. Shiva papala. Alaba Shiva la Masaya, Señor. Lo demostraron dando su vida. Lo demostraron, hermano. Lo demostraron ellos de una manera que el enemigo no se esperaba. Lo demostraron que cuando lo castigaban ellos estaban contentos, felices. Ellos, mis hermanos, estaban gozosos.
gozosos. Ellos estaban, mi hermano, dichosos de haber padecido por su Señor. Oh, alabanza, Señor. Ellos estaban felices. Oh. Ellos eran felices. Ellos eran felices siendo testigos. Alabanza, Señor Jesús. Aleluya. El Señor te recuerda en esta hora que tú sigues siendo un testigo de Él. Él te recuerda ahora que tú sigues siendo un testigo importante porque llevas una información valiosa. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya, Señor.